evidentemente yo al ser un piloto, aunque en aquel momento estaba contratando Copa comandantes directos, entré comandante, pero sí es verdad que al entrar nuevo mi antigüedad era muy baja, con lo cual uno tiene que navegar eso solicitando vuelos que sean realistas, ¿no? Porque si no, pues no vas a ser feliz. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Piloto Cualquiera, hoy con Carlos González Gaviño. Bienvenido, Carlos, a tu podcast. Muchas gracias, Eloy, y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, Carlos, mira, en el episodio anterior ya salimos de México y te lanzaste a una nueva misión en Irak. Háblanos un poco de ese tema. Así es, bueno, en aquella época, los que lo estuvimos comentando en el anterior episodio, fue una época en la que yo estaba atendiendo encargos de corta duración, en Europa principalmente, pero surgió una oportunidad para atender una asignación de unos meses, bueno, en principio era indefinido, pero bueno, era en Irak, ¿no? En la ciudad de Bagdad. También volábamos y servíamos a Basora, y en el norte de Irak a Kurdistán iraquí, a Erbil, Sulaymanía. Y bueno, pues fue muy interesante la situación, ver aquello también, uno que veía por el televisor, ¿no? Por la tele, poder tener la experiencia de vivir aquello. Yo venía de una aviación más de pasajero comercial, vacacional, de negocios. Y la verdad es que el cambio fue muy fuerte, también unas grandes experiencias y pues interesantes anécdotas, ¿no? Evidentemente la seguridad pues era un factor importante y casi era el factor más la seguridad en tierra más que la seguridad en vuelo. La seguridad en vuelo seguía siendo un factor, pero los desplazamientos en tierra, cuando teníamos que ir al aeropuerto, nosotros nos quedábamos en un complejo cercano, lo que es el Aeropuerto Internacional de Bagdad, y bueno, estuvimos allí varios meses. En total yo estuve allí unos 3-4 meses, bueno, y fue una experiencia muy diferente, ¿no? Carlos, vienes de estar en cruceros, de estar con gente a lo mejor de un nivel económico súper alto, de una situación de alegría, felicidad, de fiesta. Y este contraste, ¿cómo lo viviste? O sea, porque ¿cómo pudiste tú como piloto? Está bien, tú tienes una misión que es volar, separar esa parte, pero la tierra, como dices, cuando estabas en tierra, cuando veías la realidad de lo que la gente vivía en ese lugar. El aprendizaje fue muy grande. Yo ya era un piloto con bastante experiencia en aquella época, tanto en el plano profesional, pero también pienso que la vida, ¿no? Me había tenido que acostumbrar de mis estudios, desde aquel muchachito que fue a Estados Unidos, me había tenido que adaptar en numerosas ocasiones, con lo cual yo me lo tomé por esa parte de aprendizaje. Creo que fui muy afortunado a vivir esa experiencia, al poder vivir lo que tú mencionas de forma muy acertada, un contraste muy grande cultural, cómo pude observar de primera mano, ¿no? El alcance que tiene la aviación, en la cual puedes ir precisamente de un vuelo un poco más, con un objetivo más vacacional, a un objetivo más económico, o en este caso era pues mover personas en un área geográfica muy complicada en aquella época. Los vuelos principales que nosotros hacíamos era desde la ciudad de Bagdad a Arabia Saudita. Eran generalmente peregrinos que iban a hacer pues su peregrinación, claro, una vez en la vida, muchos de ellos una vez en la vida, a los lugares santos del Islam. Y bueno, pues era nuestro principal trabajo. En aquella época, en otro episodio hemos comentado, fue cuando ocurrió la anécdota de nos desviaron o nos solicitaron ir a Libia, a Trípoli, para sacar los últimos iraquíes, que hasta lo que yo recuerdo eran los últimos pasajeros del Aeropuerto Internacional de Trípoli, para retornarlos a Bagdad. Allí estuve, no tanto, fue 4 meses muy intensos. Un saludo a aquellos, yo sé que hay varios pilotos algunos que se quedaron bastante más tiempo allí. Si hay alguien que nos está viendo o que tuvo una experiencia similar por aquellos años, ahora evidentemente la situación ha cambiado mucho a mejor, afortunadamente,
pues invito a aquellos que nos contacten, ¿no? Por comentarios o nos envíen algún mensaje directo en Instagram para poder contactarles y también compartir sus experiencias. Posteriormente a eso, como te digo, fue una época muy dinámica y pude también, ya teniendo esa experiencia, pude entrar porque en aquella figura de wet list a dar servicios también en otras áreas de conflicto como lo que es Afganistán en aquella época, especialmente. Volábamos especialmente desde Frankfurt y desde Londres aviones de carga y fue también una etapa muy interesante como piloto. ¿Fue la primera vez que volaste carga? La primera, efectivamente, es un buen punto. La primera vez que volé carga en avión grande fue en aquella época. Volábamos sobre todo pues, suministros normales, ¿no? a los diferentes aeropuertos de Afganistán. Había varios de ellos, Kabul, estábamos en la base aérea de Bagram, Kandahar, Camp Bastion y alguno más. Ahí estuve haciendo ese tipo de operación aproximadamente en este contrato de Wildlife, aproximadamente también, no tanto, unos 6 meses. Como te digo, fue una época muy dinámica, ¿no? O sea, fue poco tiempo, pero tienes Intenso. más historias que Sí, en mucho tiempo, aunque, inclusive. Claro, luego lo que es en una de esas asignaciones que yo te comentaba, empecé a volar para una empresa, se llama ACT Airlines, una empresa en Turquía, de capital, en aquel momento capital chino. Todavía tienen ese capital chino en el cual también, digamos, continué haciendo ese tipo de vuelos, con lo cual es la primera etapa, fueron unos 6 meses, posterior a los 3 o 4 meses en Irak y posteriormente estuve casi, por ejemplo, 3 años haciendo vuelos desde el Oriente Próximo, desde Europa, tanto África... Carga literal. Carga, esa fue mi época de Fueron carga. como 4 años solo carga. Unos 3 años y medio en los que fueron prácticamente solo carga. Yo hasta entonces había volado solo pasajeros y desde ese momento he volado solo pasajeros, pero esos aproximadamente 3 años y medio fueron carga, en los que también uno ve cuáles son los objetivos de vuelo, ¿no? Cambian los objetivos de vuelo, porque también no voy a decir las normas, pero el marco de referencia cambia algo y también cambia el destino, ¿no? Hablando de eso, ¿las licencias de vuelo de carga son diferentes a las licencias comerciales? No. O sea, no tienes que solamente tienes que saber manejar el modelo del avión que es. Y probablemente en ese curso de diferencias o en ese curso específico de la empresa te van a dar los procedimientos de esa aeronave específicos para el manejo de carga, ¿no? Por ejemplo, si hay una puerta adicional de carga o hay algunos sistemas que cambian, como el sistema de extinción de incendios dentro de la cabina de pasajeros. Evidentemente no hay cabina de pasajeros, hay una cabina de carga que tiene otro sistema de detección y extinción de incendios, pues esa pequeña parte te la van a dar para poder, para que cumplir y para poder familiarizarte con esa diferencia, pero a nivel general de las técnicas de vuelo de la aeronave no cambia. Sí que hay que decir que dentro de los manuales de técnica de vuelo de las distintas aeronaves uno tiene unas diferentes técnicas que, en función de los objetivos del vuelo, del tipo de pasaje o el tipo de carga que lleves, pues puedes moverte. Eso te iba a decir, tipo de cargas, porque no es lo mismo cargar, no sé, cajas, por llamar de una manera, a cargar animales vivos, a cargar productos químicos, porque yo me imagino que cada uno tiene su nivel de complejidad y me imagino que hay algún tipo de entrenamiento para ese tipo de cosas. Hay un tipo de entrenamiento, las empresas sobre todo tienen que estar autorizadas para este tipo de vuelo, especialmente cuando, y eso da para un podcast, no, da para 3 podcasts, especialmente si se llevan lo que literalmente se llaman mercancías peligrosas, ¿no? Tú me contaste una anécdota con animales, de unos pollitos. Bueno, eso es otro tipo de aviación. Muy al principio en mi carrera, en un avión que no estaba presurizado, era un avión, pues un Aero Commander 500, transportaba
pues pollitos vivos, ¿no? Y entonces, pues, durante el trayecto era un avión que no estaba presurizado, ni era un avión que no estaba calefactado, ¿no? Con lo cual, en ese trayecto, yo empecé a escuchar que los pollitos pues, ya no hacían tanto ruido, ¿no? Ya se calmaron, se calmaron, tranquilizaron. ¿no? Yo pues pensé, en mi inocencia pensé que qué buen piloto que era, ¿no? Lastimosamente la mayoría de ellos murieron. Se te murieron todos los pasajeros. Los pollitos se murieron. Y yo, pues con mucha preocupación, Claro. pues no sabía qué hacer, pero literalmente, y bueno, es algo que... Sí, pero eso era culpa tuya, ¿no? No, porque de hecho, al fin y al cabo la aerolínea no debió haber... No, de hecho no era lo importante, y en esto recordemos que el piloto al final hace un trabajo nada más de transporte. Claro. Realmente esos pollitos no necesariamente tenían que llegar vivos porque iban para otro tipo de industria, otro fin, ¿de acuerdo? Con lo cual no era obligatorio que llegaran vivos. Sí, lastimosamente yo la verdad es que lo sentí bastante por los pobres animales, pero era algo que no era algo tan traumático, tan crítico para la empresa. Quiere decir que los aviones de carga, incluso, no sé, estos últimos, o la época que volaste en ese momento, sí iban presurizados también y todo, o sea, o no necesariamente. Pero va a depender del tipo de modelo. Estamos mezclando un poco el tema. Sí, va a depender el tipo de modelo y el tipo de vuelo. Okay. El tipo de modelo sobre todo. El tipo de modelo va a presurizar, ¿no? Entonces da igual que tú lleves cajas o no, va a presurizar. Porque adicionalmente, aunque tú lleves un avión grande, vamos a poner un 747, un 727, cualquier avión de carga 767, en los aviones de carga que tenga Airbus, tú vas a presurizar. Primero porque el avión está diseñado para presurizar, especialmente a esas altitudes. Adicionalmente, la presurización es general de la aeronave, claro, con lo cual los pilotos necesitan ir presurizados. En un ambiente presurizado, cuando van volando a altas altitudes, por encima de 10.000 pies, no tan altas ni siquiera. Y adicionalmente hay personal como loadmasters o capataces de carga, personal auxiliar que va a ir probablemente en el avión. ¿Cuántas personas van en un avión de carga? Va a depender del tipo de la carga, va a depender del tipo de la carga. Puede ser que solo vayan los pilotos o puede ser que vaya un loadmaster o que vaya un loadmaster y un equipo auxiliar o que incluso vayan otros pilotos que van siendo posicionados con el mismo avión. ¿De acuerdo? Entonces va a depender, pero en términos de presurización, siempre un avión que está diseñado para ser presurizado por encima de 1000 pies va a ir presurizado. ¿De acuerdo? A no ser que te hubiera una falla, con lo cual sería un vuelo ferry o un vuelo a baja altitud, pero bueno, a nivel general va a ir presurizado. ¿Siempre vuelan dos pilotos, sí? ¿O no necesariamente en carga? Sí. Los aviones actuales vuelan dos pilotos. Y ahí quiero enfatizar, creo que en algún momento lo hemos comentado, son dos pilotos necesarios para volar un avión. Hay un debate ahora un poco con algún regulador, especialmente en Europa, si en determinadas fases de vuelo uno de los pilotos no es necesario o puede aprovechar para ir a descansar. Yo vuelvo a repetir, los dos pilotos son necesarios, son dos sistemas, si los consideramos sistemas, aunque sean humanos, son redundantes y adicionalmente complementarios, no solo redundantes, son complementarios. Validan realmente también. Hay técnicas muy importantes de identificación de errores, amenazas y trabajo en equipo, entonces es una situación compleja cuando uno de los dos pilotos se incapacita súbitamente por algún tema médico generalmente o que es muy infrecuente. Eso es automáticamente una emergencia. El otro piloto tiene que declarar una emergencia porque, aunque el avión esté en perfecto estado, porque esos son aviones diseñados, la operación, para volar dos pilotos. Quiero enfatizar ahí a todos los compañeros pilotos, especialmente a los jóvenes, la importancia y felicitar a los pilotos jóvenes por la profesión que han elegido. Es una profesión muy técnica, muy complicada y hay que estar en constante evolución, con lo cual no se dejen nunca decir que los aviones vuelan solos, no es así. Y yo soy de los que cree que en algún momento de la historia la inteligencia artificial va a sustituir a los pilotos. Pero bueno, cuando llegue ese momento llegará, mientras tanto, pues aquí seguimos. Carlos, ¿alguna carga, no digamos extraña, pero alguna carga que te haya tocado que transportar en ese tiempo, ya sea material bélico, ya sea algún producto químico X,
ya sea algún material delicado. ¿Qué experiencias tuviste con algún tipo de carga? Bueno, todo eso se ha llevado, material bélico, generalmente suministros, ¿no? Más que material bélico, ¿no? Se ha llevado productos dangerous goods o mercancías peligrosas, como se denomina en idioma español. Literalmente hay una regulación entera y las compañías tienen que hacer cursos y tienen que tener aprobaciones específicas. Si tú me preguntaras a mí cuál es el vuelo con la carga más curiosa, te diría que en un vuelo entre Windhoek, la capital de Namibia, y la ciudad, una vez más, de La Habana, en Cuba, tuve la oportunidad de llevar animales vivos. ¿Qué tipo de animales? Yo había llevado ganado, había llevado otro tipo de animales, caballos de carreras, había llevado varios tipos de animales, pero en aquella ocasión llevamos animales para el zoológico de La Habana. Era un regalo del gobierno de Namibia al gobierno cubano para, digamos, tener un zoológico o incrementar la presencia de animales exóticos en el zoológico de La Habana. Y llevábamos de todo, llevábamos... Era un arca de Noé usted. Llevábamos leones, llevábamos antílopes, llevábamos, aparte de lo que es los capataces de carga y los pilotos, en aquella época esto un vuelo que duró precisamente algo menos de 16 horas, íbamos 3 o 4 pilotos, creo que en aquella época éramos 4 pilotos, pero lo curioso es que llevamos también, aparte de lo que es el personal auxiliar para mover directamente los contenedores y las jaulas que llevábamos un equipo veterinario y un equipo de asistencia para los animales. Y había sus reglas, claro, tú no podías poner un león, la jaula de un león al lado de un antílope, a una gacela, porque no iba a salir bien, o sea, no es que estaban separados, pero... el estrés del animal, por lo menos el estrés del antílope. De los dos. El antílope mayor... El otro con el hambre. Pero el león también iba a estar estresado, con lo cual había una serie, había algunos con niveles medios de sedación, se les sedaba para adormilarles, pero tampoco podían dormirles del todo. En fin, fue muy interesante. Eso fue una experiencia muy diferente, incluso la televisión cubana nos llegó a entrevistar. ¿Saliste ahí también? Salimos, no sé si hay alguno que pueda... Estoy hablando del año, no sé, 2011, 2012 quizá. Bueno, la verdad es que no sé si al final esos animales siguen allí en el zoológico de La Habana o no, han pasado unos cuantos años. Así que ese fue el vuelo más singular a nivel carga que yo recuerdo. Y, por ejemplo, ya en vuelos internos, no sé, en estas zonas peligrosas, no peligrosas, sino zonas que estaban en conflicto, ¿tuviste que hacer algún vuelo de carga en esas zonas de conflicto donde había en ese momento tensión y que de cierta manera podías estar preocupado inclusive por tu seguridad personal en muchas situaciones? Al final la aviación, Eloy, llega a todos los rincones del planeta, ¿no? Entonces, la aviación es un juego de evaluación de riesgos. Tú tienes que evaluar riesgos antes de ir y tú tienes que mitigar esos riesgos, ya sea en vuelo o en tierra. El problema es cuando tú no puedes mitigar riesgos porque no puedes tener una evaluación de riesgos. Entonces, en todos estos aeropuertos, en la inmensa mayoría, tenías una evaluación de riesgos muy exacta, muy detallada, con lo cual, efectivamente, había un riesgo adicional, es evidente, pero también es verdad que la evaluación de riesgos era muy profunda, ¿de acuerdo? Con lo cual, uno podía tomar esa decisión de forma consciente, ¿de acuerdo? Pero efectivamente, no, eran áreas de conflicto complicadas en las que hicimos muchos vuelos en situaciones pues, difíciles, que no eran desde luego las acostumbradas en otro tipo de vuelos. Cuando yo he tenido mayor sensación de peligro en tierra ha sido cuando he ido a destinos, creo que contaba en un momento, estuvimos haciendo vuelos al Congo, la República Democrática del Congo, en lo que en aquel momento había bastante inestabilidad en la población, por algún conflicto interno, ¿no? Entonces era muy difícil hacer esa evaluación de riesgos fuera del aeropuerto. Y me acuerdo que los transportes, los traslados hacia el hotel y desde el hotel eran complicados y en alguna ocasión se complicó bastante. Y el tema ahorita, porque bueno, no me acuerdo haber escuchado lo del tema del Congo. ¿Cómo era el tema
o lo sentías en el ambiente el tema a lo mejor de la xenofobia, a lo mejor del tema de la parte, ¿cómo se llama eso? Racial, sí, de la cultura como tal. De repente tú vienes español. ¿En qué momento? Cuando viajabas al Congo, por ejemplo, cuando viajabas a estos países no sé, de África, no sé. Yo la verdad es que, en lo personal, yo sé que esto es un tema sí, un tema complejo. delicado, de hecho, complejo y delicado. Yo en lo personal no lo sentí. Al final yo creo que la experiencia que yo he tenido en todos los países del mundo a los que he ido, cuando tú ves a un grupo de pilotos, lo asocias con una operación aérea y la gente, pues, digamos que te suele dejar bastante en paz, porque al final, pues, esos aviones... Estás de paso, realmente. Y esos aviones necesitan llegar, ¿no? Ya sea para traer personas, o para sacar personas, o para traer mercancía, o sacarla. Al final, pues, tú estás del lado profesional. Con lo cual yo no lo sentí tanto, quizá a lo mejor era porque no salías de todo. Yo salía en mí... No, quizá porque yo tenía una mentalidad algo más abierta o flexible, ¿no? Carlos, y de los países estos, ¿hay alguno que, por ejemplo... ¿A qué te refieres con los países? Bueno, países donde estamos en este momento, que estamos allá en Afganistán, Sí. Sí, Afganistán y Congo están bastante lejos, ¿eh? Ah, bueno, sí, yo sé. Pero me explico, ¿pero fue la misma época o no? Fue épocas seguidas, Similares, sí. o sea, Correcto. épocas similares. ¿Cómo...? Ajá, tú me has hablado del tema del idioma, que al final el idioma, el inglés, es el que predomina en todos los sentidos, pero yo sé que hay países en los que la gente es bastante dura a lo mejor y te quiere hablar en tu idioma y te quiere... Entonces, pero ahora, los controladores aéreos les exigen que tienen que hacer inglés. ¿Y cómo es el trato o cómo fue su experiencia a lo mejor en estos sitios de conflicto o en estos lugares donde a lo mejor, no sé si el tema de los controladores aéreos funcionaba como funciona en otros aeropuertos, si era más limitado todo, si era todo más manual, o sea, ¿cómo era ese tema? En teoría, los controladores deben manejar un idioma, el inglés, aeronáutico y una fraseología estándar. Lo más no estándar es la estandarización de la fraseología. Lo que quiero decir es que en cada aeropuerto, en cada área geográfica van a tener sus modismos, van a querer aplicar sus normas locales. El piloto es el que se mueve, eso lo conoce cualquier piloto que vaya a ir a volar. No es lo mismo ir a Asia, que ir a Estados Unidos, que ir a Europa, que ir a Latinoamérica y mucho menos ir a África, ¿no? Sí que hay ciertas expresiones y ciertas fraseologías bastante estándar, y más o menos uno se puede entender, pero también a esto se le añade el acento de el propio acento de uno, porque al final yo hablo inglés con acento español, con lo cual, y si voy a Sudáfrica, pues al final el que es digamos, el outsider, pues soy yo. Yo soy el que llevo allí con un acento raro. Ellos hablan inglés con acento de ellos, o al revés. Un controlador español y le viene un avión con un piloto chino, pues hablan inglés los dos, pero al final el piloto es el que se mueve. Entonces, una vez más, es un tema recurrente, la resiliencia y la adaptabilidad del piloto. Tú no puedes ir con tu mochila personal a lugares exóticos diferentes de tu área de confort. Yo siempre digo que estar fuera del área de confort debe ser el área de confort de un piloto. Total. Y cuando estás en España, ¿sí te hablan en español? ¿O ellos te han obligado a hablar en inglés? Eso lo marca. Si una de las dos partes habla en inglés, la otra parte debe hablar en inglés. Me refiero, si el controlador te habla en inglés, por algún motivo te está hablando en inglés, quizá porque quiere que otra aeronave que no habla español escuche esa instrucción, entonces tú le deberías responder en inglés. Y igual, aunque el controlador sepa que tú eres una aeronave con pilotos que hablan español, si tú le hablas en inglés, por algún motivo de ser, quizá uno de los dos pilotos no habla español, quizá el controlador debería responderte en inglés. Ya, interesante. Eso no lo sabía. Yo sé que seguro muchos de ustedes tampoco lo sabían. Y por eso es importante seguir el canal, darle las notificaciones, para que, si ustedes son como yo, que no saben de la aviación, sino solamente se han montado en un avión y esperan que te lleven al lugar de destino, ¿sí? Y quieres aprender, eres aficionado o quieres conocer un poco más del mundo de la aviación, pues te invito a que igualmente nos sigan en Instagram, en TikTok y se suscriban en el canal de YouTube de Un Piloto Cualquiera. Entonces, bueno, Carlos, terminó esa época
Bueno, digo yo, terminó porque Bueno, seguimos. Seguimos con el tema de la carga, pero no sé, o qué pasó después. No, pasó, bueno, yo en aquella época, adicionalmente al vuelo, tenía algunas responsabilidades también de diseño de procedimientos y de gerencia de una parte de esa operación. Y posteriormente, después a los 4 años, todo ese periodo, más bien 4, pues decidí hacer un cambio, ¿no? Como te digo, uno se queda quieto. Uno siente cuando los ciclos empiezan y acaban. Tú sabes, tú dices, uno siente cuando los ciclos empiezan y acaban, pero ¿tienes algún patrón que se ha estado repitiendo, incluso hasta en la actualidad, que de repente tú digas, bueno, cada cierto tiempo, cada ciertos años o con cada ciertas experiencias es mi momento de ir haciendo un nuevo cambio? No hay, yo al menos no tengo ningún patrón tan objetivo o tan numérico. Es más que nada, intento leer las señales que me da la vida o que me da la propia carrera, intento aprovechar las oportunidades, intento siempre hacer un buen trabajo. Y bueno, intento también disfrutar de la profesión. Esta profesión sí es volar aviones, pero al final pues tienen diferentes ramas. Yo he hecho, creo que, no voy a decir bastantes, pero he hecho varias, he tenido una carrera diversa, todavía me quedan años por delante, pero bueno, realmente es enorme la cantidad de diferentes tipos de vuelo, tipos de aeronave, perspectivas de la carrera que uno puede disfrutar. Entonces, a tu pregunta, yo intento leer la vida, cometo muchos errores, y también es verdad que uno intenta aprender de los errores, pero nada más, uno tiene que escucharse a sí mismo. Yo tengo un dicho que el que no comete errores es porque no está haciendo nada. Exactamente. Y si estás en tu casa y no quieres problemas, pues quédate en tu casa y no va a pasar absolutamente nada. Así es. Terminas esa etapa interesante. Decimos en España que quien lava platos rompe platos. Exactamente. Así es. Toca. Y ahí es la manera de aprender. Así es. Papá me dice una cosa, el problema es que te encariñes con la piedra con que te caes, ¿no? Eso tampoco, ¿verdad? Eso tampoco. Oye, termina esa etapa interesante, una etapa totalmente contrastada con lo que ya venías aquí en el Caribe. ¿Volviste al Caribe? ¿Volví ¿Después al de esa Caribe? época o todavía te quedó un par de cosas que hiciste por ahí? Bueno, esos 4 años fueron muy intensos, creo que merecería la pena a lo mejor dedicar, cuando acabemos la serie de mi historia, dedicar un capítulo a contar anécdotas, pero para seguir lo que es el desarrollo de mi historia, efectivamente, por temas también personales en aquella época, no podía, en fin, había sido padre de nuevo y quería estar sobre todo más cerca de mis hijos. Okay. Bueno, decidí intentar acercarme a donde estaban ellos, ¿no? Yo les veía bastante, pero bueno, intentaba estar todavía incluso un poco más cerca sobre todo. Con lo cual exploré mis opciones. En aquella época exploré 2 o 3 opciones en Latinoamérica, también ya era mucho más fácil, estamos hablando del año 2012, 2013, mucho más fácil que el año 2000, porque ya sí es verdad que había mucha más información en la red, no como hoy, pero sí había mucha más. Uno podía tener acceso más inmediato y analicé la estructura en fin, las limitaciones regulatorias que tienes, las licencias que yo tenía y cómo era de fácil poder trabajar de piloto en Latinoamérica. Al final decidí por 2 opciones, estuve entre LAN Perú y Copa, aquí en Panamá, y al final pues me opté por intentarlo en Copa Airlines. Bueno, le damos un saludo a toda la gente de Copa. Así es. Y a toda la gente que ha recibido a Carlos aquí en Panamá. Así es. ¿Qué tal ha sido tu experiencia, digamos, a nivel de crecimiento profesional? Trabajar, digamos, acá en este lado del hemisferio, ya cerca también de tu familia, y en una empresa como Copa, por ejemplo. Pues mira, ha sido una gran experiencia y efectivamente un abrazo a todos los integrantes de Copa, a todos los pilotos de Copa y a todo en general la familia de Copa y toda la familia panameña, ¿no? Tanto el país como la empresa, pues a mí me han acogido de una forma espectacular. Creo que es un gran país y yo he tenido la oportunidad de aprender muchísimo. Creo que esa ha sido la dinámica de mi vida profesional
un aprendizaje continuo y creo que aquí ha seguido esa línea en diferentes posiciones que he ocupado y siempre intentando, como siempre he hecho en mi carrera, dar mi mejor versión y he podido aprender de la vida y he podido aprender también de la profesión aquí durante ya varios años. Eso te iba a decir, ¿cuántos años? Más de 10 años llevo ya aquí, Wow, en diferentes roles. Y, pero no se te quita el acento español. no, eso ya viene de serie. Eso ya no. Mire, yo siempre he dicho, el español, el paisa colombiano, pueden vivir toda su vida fuera de su país y su acento nunca cambia. Así es. Bueno, hay varios ejemplos ahí también, argentinos, uruguayos también están, sí, verdad, el argentino están también. muy marcados. Un saludo, un abrazo a todos los argentinos, uruguayos y a todos los colombianos también. Así mismo. Oye, pero ¿qué te tomó a ti la decisión de escoger Panamá versus Perú? ¿La más cercanía a donde estaba tu familia o había otra cosa? Eso fue un factor muy importante. Por la economía también del país. En aquella época, bueno, Perú es un país también importante de la región. En aquella época, LAN Perú también era una empresa que estaba recibiendo pilotos. De hecho, había varios pilotos españoles en aquella época. En Copa también, en aquella época había más de 100 pilotos españoles aquí en Copa, ya quedamos bastantes menos. Claro. Lo que fue determinante para mí fue la proximidad a mi ámbito personal que estaba en Cancún. En aquella época yo me acuerdo que LAN Perú tenía, creo que si no me equivoco, un vuelo al día y Copa ahora tiene más, pero en aquella época tenía como 5 vuelos al día, ¿no? Y encima eran más cortos. Adicionalmente, a mí me encanta mucho el clima de esta área, me siento muy identificado con él y entonces, pues bueno, pues una cosa llevó a la otra y también tenía, la verdad es que más compañeros que conocía, incluso amigos que estaban aquí trabajando y tenía también en LAN Perú, pero tenía un círculo más mayor aquí, ¿no? Y eso fue la clave de decidirme, ¿no? Y bueno, pues aquí... ¿Y viajas constantemente, o sea, o cuando empezaste aquí en Panamá, viajabas constantemente a rutas hacia México, hacia Cancún, o sea, dentro de tu ruta como tal, o lo hacías ya de viaje aparte? Lo hacía de viaje aparte en mis días libres y también intentaba solicitar vuelos que me permitieran pernoctar en Cancún, aprovechando. Entonces podía aprovechar los días libres y adicionalmente... ¿Qué tenías tus vuelos allá? Mis vuelos allá, se podía dormir allí, en aquella época se dormía bastante en Cancún y bueno, solicitaba los vuelos en función también de la antigüedad y una vez más, iba a ser un tema recurrente en este canal, claro. La resiliencia y adaptabilidad, ¿no? Tú tienes que intentar adaptarte a las condiciones, ¿no? Intentar ir con pocos sesgos e intentar, evidentemente, yo al ser un piloto, aunque en aquel momento estaba contratando Copa comandantes directos, entré comandante, pero sí es verdad que al entrar nuevo mi antigüedad era muy baja. Con lo cual uno tiene que navegar eso solicitando vuelos que sean realistas, ¿no? Porque si no, pues no vas a ser feliz. Con lo cual hay que ser feliz y hay que ser realista también. Si en algún momento de la vida tuvieras que volver a zonas tipo Afganistán y zonas o inclusive la aviación asiática, ¿tú pensarías que ya no sería el momento? ¿O pensarías que todavía siempre hay oportunidades de cambiar? Yo no me cierro a nada, Eloy. Creo que es importante. No me cierro a nada, me quedan bastantes años por delante, si Dios quiere, y años de calidad. No me cierro a nada y yo soy una persona que le gusta el desafío personal. Con lo cual, veremos, ¿no? Yo de momento estoy muy feliz, muy satisfecho donde estoy. Sin embargo, uno nunca puede decir, creo que cualquier piloto, cualquier persona en general, ¿no? Uno pues, no sabe lo que es la oportunidad que te va a traer la vida o la necesidad que te va a traer la vida, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? Es importante adaptarse a la oportunidad y a la necesidad. Sí mismo. Oye, en cuanto a tu trabajo como instructor, yo sé que tú aquí en Panamá, de hecho, es gran parte de tu trabajo que haces como instrucción. Así es. ¿Puedes hablar un poquito de eso? Bueno, como te digo, ¿no? Mi vocación por la instrucción viene de muy, muy joven.
en el que pude dar instrucción en aviones ligeros o avionetas para que la gente no se nos enfade. Esto ya leí a mi esposa y dijo, mira una avioneta. Sí. Yo, por favor, es avión ligero. Cortesía a nuestro... Así que, pero está bien, ¿no? Está bien que los espectadores, la gente que nos ve, pues nos interactúe, ¿no? Aprendemos todo. Y aprendemos, pero bueno, realmente se puede decir de ambas formas, ¿no? Ya desde esa época, pues la verdad es que ya sentía la pasión por la instrucción, quizá porque me motivaron mucho otros pilotos. Ya cuando trabajaba como piloto de aerolínea tuve la gran fortuna de volar con grandes instructores, de tener grandes instructores y luego posteriormente poder volar con ellos, incluso en vuelos que no son de calificación o de desarrollo, ¿no? Operacional, perdón. Entonces, esa vocación viene ya, ¿no? Con lo cual ya desde la época de Pullman Tour, estamos hablando de los años 2000, yo ya era instructor, examinador, y toda esa vocación ha seguido con el tiempo y afortunadamente la puedo seguir desarrollando aquí en Copa. Digo afortunadamente porque uno tiene la oportunidad de compartir y poder aportar un granito de arena, es lo que uno quiere, claro, siempre a muchos pilotos a los que mando un saludo. ¿Cuántos estudiantes han pasado por tus manos? En toda mi carrera, literalmente, podría decir que si tomamos todo tipo de entrenamientos, más de 1000 seguro, ¿no? Hablamos de miles, ¿no? En mayor o menor intensidad, en vuelos o ya sea en simulador, han pasado miles, ¿no? Bueno, si has pasado por las manos de Carlos en los simuladores y en su instrucción, dejan un like, comenta también. Así es, un saludo a todos. Y un saludo pues a todos. Un saludo a todos. Yo sé que no es fácil y el instructor siempre intenta sacar lo mejor. Sí, bueno, a mí me quedó algo me gustó mucho una cosa que dijo el comandante Chiquipardo en uno de los anteriores capítulos, y es que hablaba justamente de que ese proceso de revisión que hacen ustedes cada 6 meses es precisamente no como el tema de como que te están fiscalizando para saber si todavía tienes más chance de seguir volando, sino que es la oportunidad que tú tienes como piloto para revisar, para corregir muchas cosas, y siento que ese es el deber ser, y ese es el objetivo de estar siempre en constante actualización, ¿no? Ese es el objetivo es una oportunidad de mejora para el piloto y de desarrollo continuo y mantenimiento de capacidades, y por qué no, claro que sí, el objetivo es subir las propias capacidades del piloto, ¿no? Adicionalmente, pues por ley hay una serie de verificaciones que tienen que tomar. De hecho, es importante, a mí en lo personal me gustaría que otras profesiones también lo hicieran, ¿no? Para mantener a todos sus profesionales, ¿no? De forma actualizada, pero efectivamente el objetivo de los entrenamientos recurrentes es intentar mejorar las capacidades del piloto, y yo creo que los pilotos, o al menos muchos de ellos, se lo toman de esa manera e incluso lo disfrutan. Bueno, llegamos a la actualidad, al día de hoy, y te tengo que hacer una pregunta. Dime. ¿Te arrepientes de algo que hayas vivido durante todos estos años, o crees que todo lo que has vivido ha sido necesario para ser Carlos que es hoy en día? La verdad es que claramente es la segunda opción. No me arrepiento absolutamente de nada, incluso de los errores que he podido cometer, y mucho menos me arrepiento de los desafíos. Le doy, de hecho, gracias a Dios de poder haber tenido desafíos. Creo que uno se conoce a sí mismo mucho mejor en los desafíos, cómo reacciona a los desafíos, no solamente en vuelo, sino ante la vida, y eso te da una oportunidad de crecimiento y de conocerte a ti mismo. Yo creo que he tenido muchas oportunidades de estas y estoy bastante satisfecho de haber podido experimentarlo. Quiero hacer un ejercicio contigo. Adelante. Vas a mirar a la cámara y le vas a hablar al Carlos que tenía 18 años y le vas a decir lo que tú quieras decirle a Carlos desde hace 18 años. Bueno, pues yo le diría a Carlos y a aquellos pilotos jóvenes que se puedan estar pensando, a aquellas personas jóvenes que puedan estar pensando ser pilotos, o aquellos que están iniciando su carrera como piloto, pues que no tengan miedo, que la vida como piloto es una vida llena de desafíos, es algo que pueden contar con ello, y la verdad es que les animo a poder seguir este camino. Yo, si hablara con Carlos de hace muchos años, le diría que me abrochase el cinturón porque venían curvas y turbulencias. Me encanta.
Me encanta poder ver para atrás. Y yo tengo en mi libro que después que tú miras hacia atrás y ves todo el camino que has recorrido, lo más satisfactorio es poder decir, ¿sabes qué? Valió la pena. Valió pena. ¿Valió la pena? Valió la pena absolutamente. Y aquí seguimos dando guerra también ahora con esta nueva iniciativa de Un Piloto Cualquiera. Y la verdad es que, como bien decías, un agradecimiento a todos los suscriptores, realmente a todas las personas que nos ven, comentan, critican. Importante que me des tu apoyo si quieres seguir teniendo este contenido de calidad, que nos va a ayudar mucho a poder desarrollar varias ideas que tengo. Hay mucha responsabilidad con el crecimiento que está teniendo el canal para poder hacer las cosas mejor. Estamos intentando mejorar mucho del producto para que puedas recibir algo de mayor calidad. Y también pedir a aquellas personas que están viendo el canal y que no están suscritos, que nos den el botón de suscribir, que activen las notificaciones, den el like y compartan. Bueno, yo quiero ya, para finalizar este episodio y esta primera fase, porque sé que va a quedar mucha más historia de Carlos a partir de ahora, quiero darte las gracias por sumarme al proyecto. Quiero darte las gracias por contarme este proyecto de Un Piloto Cualquiera y sumarme a esto. Una persona que no sabe nada de aviación, que está aprendiendo apenas en todo este proceso y que como tú dices, seguramente va a apoyar y incentivar mucho a mucha gente, jóvenes e incluso no tan jóvenes, personas que ya inclusive se jubilaron y que en cierta manera van a poder también transmitir su historia por el objetivo principal de este canal, que también es contar esa historia para poder dejar un legado a su familia, que su familia también sepa qué fue lo que hizo ese piloto, cuáles fueron sus historias, y yo creo que eso es un valor fundamental que tiene este canal. Y bueno, Carlos, gracias. Gracias a ti. Creo que ahora te dejo para que tú seas el que lleve adelante también el canal en cuanto a las otras historias de pilotos. De verdad que te animo a que nunca pierdas la pasión, creo que eso es importante. Siempre tener esa pasión por volar, por trabajar, por hacer y por ayudar también a que estas historias puedan seguir saliendo a la luz. Cuenta con ello y seguiremos avanzando contra viento y marea. Así mismo. Bueno. Saludos.